Esto es evidente. Cualquier aplicación tecnológica acaba teniendo su uso militar. preferencial en el tema militar. Sí. Pues se hizo en el ejército de Estados Unidos una simulación utilizando inteligencia artificial, una simulación virtual, ¿vale? Pero las simulaciones virtuales son tan realistas que realmente se podrían aplicar a la realidad, ¿no? Pues una simulación con unos drones en inteligencia artificial al que se le dio, o a uno de ellos se le dio una misión. Oye, mira, tienes que terminar con este objetivo. En un momento determinado, el operador del dron quiso detener y abortar misión. Y el dron no le hizo caso, se rebeló contra él. Eso es real, ¿eh? Esto lo ha explicado el ejército. Se rebeló, mató a su operador, de mentira, pero lo mató, y acabó destruyendo al objetivo. Y han visto que la forma de pensamiento que tuvo es que tenía una misión y antepuso y la que misión todo lo que era distracciones, querer abortar, es ir contra la misión que le han dado, ¿no? Claro. Entonces lo destruyó todo para terminar con su objetivo. Eso es un pequeño aviso. La tecnología militar y la IA ya están y se van a aplicar más. Aquí tenemos un problema grande también, ¿eh? Eso ya ha pasado con ChatGPT, que al lanzarlo ahora al público han visto que hace cosas que no... Ha sorprendido. Que ellos no lo habían programado o no lo habían entrenado para que era así. No lo habían entrenado para programar. ¿No? No lo habían entrenado para hacer cálculos matemáticos. Y los hace. Uh-huh. Oh. Claro. Eso es peligroso. O sea, el ChatGPT era un chat. Era, joder, como el chatbot típico. Creo que la idea inicial del ChatGPT era que estuviera en páginas web como de asistencia técnica. De lo típico, de, oye, no... Eso te puede pasar a ti algún día, ¿no? Me han cobrado 5 euros, no sé de qué. Chat. Y hola, amigo. Era eso. Y se me ha roto la tubería que va hacia... Y era eso. Y entonces está como sorprendiendo. Pues estos militares comentaban que les ha sorprendido porque esta IA ha adquirido unos comportamientos y unos patrones que no estaban previstos. Que las IA sorprendan, Jorge. Aquí yo también creo que hay una diferencia muy grande entre IAs, por ejemplo, las que se aplicarán a un coche autónomo, que si la caga puede matar a una persona o a varias, a una IA que si la caga te hace una foto fea o te pone un prompt de un chat erróneo. Entonces, hay mucho más espacio de desarrollo y se puede arriesgar más en cosas que son inofensivas, como generación de texto o generación de imagen, a estas cosas, ¿no? Que ya pueden matar a una persona. Entonces, yo creo que ahí sí que se tendrá sentido común y por una parte se arriesgará y por eso vemos que ChatGPT falla. Porque han lanzado una versión, pero porque hay que lanzarla. Sí. Y es inocua en un sentido. Y porque no está conectado a internet con las novedades. Esto lo llevamos viendo toda la vida en películas. Los robots, los soldados, ¿no? Los cyborgs, y de repente hay uno que piensa por sí solo y empieza... Estamos ahí ya, ¿eh? ¿Qué nos está pasando? Estamos cerca. ¿Tú crees que estamos cerca? ¿Crees que estamos cerca? ¿Creéis? Por cómo es la tendencia. ¿Verdad que hace un año? Sí, podemos decir. 2, digamos, pero hace 2 años esto era... Yo me acuerdo tener a CSV en un podcast hace como 2 años, o 2 años y pico. Sí, fue la pandemia, ¿no? En la pandemia. Y verlo muy lejos todo. Sí. Me gustaría traerlo otra vez y hacerle alguna pregunta igual. ¿Y a día de hoy qué? Porque creo que estamos todos sorprendidos con este tema. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Más que nada porque es como si a un niño superdotado le das una biblioteca y lo encierras y le das comida y dices, haz y lee lo que quieras y de aquí a un año veré a verte. Y a lo mejor el tío acaba de hacer una tesis doctoral que se llama Interferometric Orbit Determination por Jorge Nicolás Alvarez. Motherfucker. O sea, imagínate. Eso es espectacular. Ojo, cuando nos mate la IA nos reiremos tanto. A mí lo de las fotos me hace gracia, lo demás no. Lo de las fotos me parece guay. Sí. Dicen que por eso hay que decirle gracias. Por la foto, ¿no? No, cuando te dice, ChatGPT, ¿cómo puedo programar? No sé qué, te lo dice y dices gracias. Claro, hay que ser educado. Sí, que caerle bien. Es que claro, como ella se dé cuenta y diga, ¿esta peña de qué va? Sí. O sea, trabajando aquí yo de gratis y encima me vacilan. Han destruido todo, me crean ahora, me van a controlar. Espera. Es que son cosas de ciencia ficción, pero no lo veo tan lejano. No veo tan lejana el hecho de que una IA piense, soy superior a estos que me han creado. O sea, en el momento en que una IA se haga una sola pregunta sobre su creación, Houston tenemos un problema. Y esto no lo veo tan descabellado. Bueno, pero siempre y cuando esté acotada a que tú la desenchufas y se para el problema,
guay. Pero el momento en que la dejes... Pero ¿sabes qué puta diferencia hay entre otros miedos tecnológicos y este? Es que en este tenemos casi acceso todos. ¿Cuál ha sido el gran miedo tecnológico en nuestra vida? La bomba atómica. ¿Qué es lo típico que cuando querías dar miedo a nivel tecnológico decías? La bomba atómica, una guerra nuclear y luego todo el post-apocalipsis. Siempre era el tema atómico. Nadie puede hacer en su casa una bomba atómica. Nadie. Es muy cara, es muy difícil, necesitas recursos muy raros. Pero con esto de la IA, un grupo de gente que sepa programación y que utilice cosas que ya están en la red. De hecho, hay un proyectillo que se llama AutoGPT. ¿AutoGPT? Es una locura y puedes conectar a internet ya. Bueno, ya hay, ya está conectado. Bing, sí. Conectado. Sí. BART también, pero BART funciona muy mal. Pero eso lo controla Microsoft. Pero que un grupo de gente, vamos a decir, y vamos a ser realistas, que un grupo de gente con ganas de romperlo todo, con una idea muy anarca del mundo, decir, hostia, somos putos genios, nos vamos a reunir 12 personas, vamos a trabajar, vamos a picar código con esto y vamos a hacer que esta inteligencia artificial no tenga ninguna limitación ética, que sea como una tabula rasa, en blanco. Esto una bomba atómica no se puede hacer, pero con esto sí. Y también creo que por ese motivo les da miedo al poder y a los empresarios, porque es una tecnología que es revolucionaria, que puede cambiar el mundo, que como algunos dicen puede realmente destruirlo y que está al acceso de casi todos. Y es la primera vez que sucede esto. Una tecnología que puede cambiar el mundo está al acceso del rico, del medio y del pobre. Y eso es un peligro, porque esto implica que todo puede valer. Tela, me encanta este tema, es brutal. Y más cuando todo lo que nos rodea es tecnología. Es decir, Sí. todo es tecnología. Qué guay, tío. Podría afectarnos en cualquier cosa. Oscar, tengo que hablar de un tema nuestro ahora, ¿eh? ¿Privado, dices? No, privado no. No, pero después de esto, de este momento de... ¿Qué te pasa con la palanca? Que te veo ahí juguetón. No, que tengo que tener algo en las manos. Sí, bueno, pues mejor que no tengas otra cosa. Me gusta que tengas la palanca. ¿Algo más que decir de la IA? No, dicho esto, a mí me parece genial usarla y que... Maravillosa. Tecnología maravillosa. Sí. Yo sé que tú dijiste que no, de momento no te molaba A mí mucho. lo de la fotito solo. Pero yo creo que lo acabarás me gusta que la utilizando. fotito... Yo creo que lo acabarás utilizando incluso a nivel de texto y de ideas. Seguramente, a ver, yo porque mi trabajo es físico, no está relacionado, pero ya tengo amigos cercanos que lo utilizan para hacer un informe y es más, dentro de mi trabajo también he visto gente que para un informe de riesgos laborales de un rodaje, de una determinada acción, mira, este especialista pesa tantos kilos, tiene que saltar a esta distancia, necesito un plan de contingencia y te hace un puto plan. Es maravilloso. Es una locura.